Dijimos categoría. ¿Estoy bien? No, esa era la de antes. Nosotros tenemos ahora candidatos con 3 categorías y todas las otras variables con 3 categorías, ¿cierto? Bajo, medio y alto. Entonces tenemos transparente, empático, trabaja en equipo, cercano, profesional y simpático. Y todas con 3. ¿Cuánto N necesito para que esto sea más o menos válido? Recomiendo el uso de la calculadora. 8 por 3, 24. ¿Cuánto? 3 elevado a 7. Chuta. 187. Madre mía. 2187. Harto. Y eso multiplicarlo por 5. ¿No? Y eso hay que multiplicarlo por 5 todavía. No, Dios mío. Número de celdas, recién el número de celdas va a ser 2187. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 elevado a 7 son 2187 celdas. Y eso Por 5. por 5. 10.935. O sea que si se les llega a ocurrir, si les toca la técnica y se ponen creativos, no pueden tener tantas variables. No, Porque si no necesitan un n muy grande. no, ya. ¿Ya? Vamos a necesitar 4 U. Listo. Ya no sería por Vamos campus San entonces Francisco. a hacer el proceso. Profe, pero ahí serían, en esa estrategia serían mínimo 3 ¿A qué te refieres? variables. Claro, mínimo 3. Porque 2 no. O sea, dijo que el chi cuadrado no aplicaba, el chi cuadrado era para 2. Por eso, es que es múltiple. Si fueran 2 sería simple. O sea, son mínimo 3. Tiene que ser 3 o más. 3 variables. Profe, si no se cumplen, por ejemplo, en este caso los 10.000 y tanto, ¿estaría mal? Con poca fuerza. El resultado que va a salir, ya te vas a dar cuenta, es que te va a costar porque como son muchas categorías, la inercia se reparte mucho. Entonces no es claro el resultado. Un n pequeño lo que provoca es que no sea consistente, es muy disperso, por decir un concepto que entendemos. Es muy disperso, entonces no va a estar, no es un resultado muy confiable, robusto, que tú digas, perfecto, esto se caracteriza por esto. Vamos a lograr ver cosas. Ya, pero... Por eso que uno no debería trabajar con tantas variables. ¿Sí? A no ser que sean, por ejemplo, 2 categorías. ¿Sí? Pongo un ejemplo. Género, estado civil, soltero, casado nomás, por ejemplo. Y 2 marcas, no sé, suponte tú, no sé, 2 marcas de pizza. Oh, Dios. ¿Sí? Tengo hambre también. Entonces, 2 por 2 por 2, 8, por 5, 30, claro, no hace con 30 casos, pero ¿me entienden? Entonces uno puede tener 4 o 5 variables mientras no tenga tantas categorías. Ahí hay que entrar a jugar y en función de los objetivos también. Ya, vamos con el procedimiento. A diferencia del caso simple, ahora cuando hacemos reducción de la dimensión, no puedo hacer un análisis de correspondencia directamente como lo habíamos hecho antes y debo hacerlo como un caso especial del escalamiento óptimo. Por eso les dije delante, vamos a hacer escalamiento, pero un caso particular que es para un conjunto de datos. Cuando es un solo conjunto de datos, entonces lo que hacemos es un análisis de correspondencia múltiple.
tenemos que usar todas las variables. Cabe la posibilidad en esta opción de ponderar las variables por si hubiera alguna que tiene un peso distinto a las demás, pero nosotros en principio vamos a trabajar todas con el mismo peso. Cosas importantes. Uno puede en la pestaña discretizar. A ver, ustedes a veces van a tener la opción de incorporar variables cuantitativas, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Mientras estén categorizadas. Bueno, el programa les da la opción de traer la variable cuantitativa y el propio programa hacer la categorización. Entonces uno le dice, mira, yo quiero 7 categorías en una distribución normal y me lo hace. Mi humilde recomendación es hacerlo uno y no dejárselo al programa, porque el programa es tonto, no va a distinguir cuando haya cambios. Entonces, si yo no tengo claro que la distribución es normal, entonces le pido que sea normal. Imagínense que los datos son así. Y ustedes le ponen normal y hazme 7 categorías. Lo lógico es que si la distribución es normal, que sea así, ok, no me des 7 categorías, dame en función de los cuartiles. Si uno mira un gráfico de cajas, por ejemplo, deberíamos tener 3, ¿cierto? El bajo, el medio y el alto, 3 categorías por lo menos, en una distribución normal, pero no 7. Siempre números impares, no tantas categorías, entonces hay una serie de elementos que el programa no va a ser capaz de distinguir. Entonces, hay varias formas, algún día igual podemos probar, pero mi recomendación es hacer uno las propias categorías. Y la otra es decirle que haga intervalos iguales, pero eso solamente ocurre cuando la distribución es uniforme. Si fueran intervalos iguales, y este es el rango de variación de la variable, uniforme significa que es el mismo valor, entonces me daría lo mismo, pero no tiene mucho sentido tampoco. Entonces, bueno, a pesar de que el programa puede hacerlo, tener cuidado con eso, que no siempre va a ser una buena categorización. Tenemos que estar bien atentos a cómo lo hace. En este caso, como ya las variables vienen dadas, no necesitamos aquello. Ya. En opciones, no, en opciones nada. Aquí, en resultados. En resultados tenemos que pedirle sí o sí que nos entregue lo que se llama las cuantificaciones para cada categoría, que en el fondo son los gráficos individuales para cada variable. Y luego le puedo pedir, siempre deberíamos hacerlo, pedir los descriptivos, o sea que nos va a dar la tabla de frecuencias. ¿Sí? Con eso es suficiente. Y lo otro que necesitamos son las gráficas. No se olviden que estos métodos son descriptivos y exploratorios. Entonces, si vamos a las gráficas, evidentemente nos interesan las gráficas de las variables, no de los individuos. Entonces vamos a variable y le vamos a pedir el gráfico individual para cada uno y debo pedirle también el gráfico para las categorías conjuntas, es decir, cada una por separado aquí y aquí van todas juntas. No es necesario pedirlo porque me lo va a dar por defecto el gráfico de discriminación para poder estudiar cada una de las variables y la capacidad de discriminación que tienen de la caracterización que estamos buscando. Con eso sería suficiente. Nuevamente le pedimos que nos dé el resultado en 2 dimensiones para que lo podamos interpretar, porque si no, no tiene sentido. Y le pedimos a aceptar. Bien, ahí me dice los casos activos son 168, me da los descriptivos, que no son más que las tablas de frecuencia. ¿Por qué es importante pedirlas? Porque aquí uno monitorea, al menos de manera individual, la frecuencia que tiene cada categoría.
aun cuando no están todos contra todos, pero algún indicio me puede dar. Si tengo categorías con frecuencias muy pequeñas, probablemente voy a tener hartos problemas para encontrar la solución. Entonces, en este caso, las categorías todas tienen frecuencias medianamente altas, así que no debería ser ningún problema. Ya, el resumen del modelo, hoy día no, en el laboratorio vamos a hablar sobre esto. Ahora me interesan términos generales nada más. Ya, el resumen del modelo, aquí es donde están los valores propios, aquí están los valores propios o autovalores. Me lo dio en 2 dimensiones, encontró que la tercera o la cuarta no eran necesarios, seguramente sale 0 todo se resume aquí. Esta tabla resumen tiene varios elementos. El alfa de Cronbach, ¿se acuerdan qué era? ¿Qué medía el alfa de Cronbach? La consistencia. En el caso Cuanti medía la consistencia de la escala. Aquí lo que mide es la consistencia de la dimensión. O sea, en la dimensión 1, aquí me dice qué tan consistente es. Evidentemente rige el mismo criterio que habíamos visto para AFE y ACP. Necesito que el alfa de Cronbach sea como mínimo 0,7 y ojalá lo más cercano a 1 posible. Mientras más cercano a 1, más consistente, mejor va a ser el resultado. En ese caso igual se ocuparía igual la consistencia de la dimensión 2, porque cercano a 0,7. Aquí las dimensiones no suelen ir por separado, o sea, uno las analiza por separado igualmente. Me queda claro que la dimensión 1 siempre va a ser más consistente que la 2, porque el valor propio siempre va a ser más alto. Pero lo que nos interesa es el promedio. El promedio. El alfa de Cronbach promedio está basado en los autovalores promedio. Entonces, todo lo hace calculando en torno a los valores promedio. Entonces, 7,99 es el alfa de Cronbach promedio para las 2 dimensiones, con lo cual estamos muy cerca de 0,8, niveles de consistencia bastante altos. La dimensión 2 va a estar Está cerrado el mercado. allí más o menos. Esto de la consistencia, después lo podemos conversar con más detalle, pero tiene que ver con si los individuos se van a distinguir bien en torno a la dimensión 2 y 1. Si esta es la dimensión 1, los individuos deberían distinguirse en torno a la dimensión 1. ¿Se fijan? Si fuera en torno a la dimensión 2, los individuos se tendrían que separar así. ¿Sí? En torno a la dimensión 2. Entonces, mientras más consistente, va a ser más visual, va a ser mucho más eficiente la repartición que se hace de las categorías en torno a esa dimensión. Entonces, por eso queda claro que se van a repartir mejor en torno a la dimensión 1, mucho más que a la dimensión 2, pero en promedio funciona. Autovalores. Así, los autovalores de manera individual no nos dicen nada, pero a partir de ellos podemos calcular la inercia y a partir de la inercia la varianza explicada. Entonces, ¿qué porcentaje de varianza estoy explicando? En general, fíjense, no se suma. Da un nivel promedio de porcentaje de varianza. Entonces, aquí la dimensión 1 explica un 55%, la 2 algo así como un 36% y en promedio estoy explicando un 45%. Profe, ¿y eso qué quiere decir que la dimensión 2 explica el 35%? Que siempre va a explicar menos porque el autovalor es más pequeño. Es lo mismo que nos pasa en el AFE. El valor propio 1 siempre es más alto que el 2 siempre es más alto que el 3. Entonces la dimensión 1 va a ser siempre mejor, más representada, mejor representada que la dimensión 2. Por eso necesito que igual se cumpla el criterio del alfa de Cronbach, los autovalores y que el porcentaje de inercia también sea más o menos parecido. ¿Y para inercia en este caso tiene que ser arriba de 0,5? No hay un criterio. Acuérdate que la inercia es como la dispersión. Entonces, ojalá siempre fueran niveles intermedios, no exageradamente grandes, ni tampoco muy bajos, porque niveles bajos de inercia se nos quedan pegados en el centro de gravedad y luego no distinguimos. Ya.
nada más. Aquí lo que monitoreamos es esto, los niveles de consistencia y cuánto estoy explicando. La verdad que tampoco estoy explicando mucho, pero eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Por qué no? Porque tenemos muchas categorías y un N muy bajo para la cantidad de categorías que tenemos. Ya. Luego, en las cuantificaciones vienen las coordenadas para poder hacer las gráficas. Coordenadas que se calculan, igual que en el caso simple, a través de la matriz de distancias chi cuadrado, ¿cierto? Diagonalizando la matriz de Bert, etc. Entonces tengo una tabla para cada variable. ¿Por qué? Porque podría yo hacer la gráfica de manera manual, que habrá que hacerla en algún momento. Entonces ahora, en vez de hacerlo a mano, vamos a ver las tablas, la gráfica individual. Aquí está el posicionamiento de los tres candidatos. ¿Sí? Así, solo mirando la tabla, o sea, el gráfico, ¿qué conclusión sacan? Rápidamente. Según lo que hemos explicado. ¿Qué conclusión sacan? ¿Cómo? ¿Que el candidato 1 es más distinguido? ¿O el candidato 3? ¿Más distinguido? O sea, no distinguido, sino así como que se distingue más. Se diferencia. Eso, se diferencia más. El candidato 3, el que está más lejos. Sí. No obstante, están igualmente más o menos separados, igual los tres. O sea, Pero el candidato no está como más cerca de la línea. pero no me importa. Es el centro de gravedad. Ah, ya. Es el centro de gravedad el que sí que me importa. Mientras más cercano al centro de gravedad, acuérdate que peor representado está. ¿Por qué? Porque estando aquí quiere decir que tiene frecuencia muy alta. Si está muy alejado, frecuencia muy baja. Por eso Entonces, por eso se distingue. el candidato 2 O sea, El candidato 2 es el más votado, porque está más cerca del centro de gravedad. ¿Se acuerdan? Entonces dijimos, mientras más cerca, la frecuencia es más alta. Sí, sí. Este está más alejado, la frecuencia es más baja. Si no me creen, No le creo. si no me creen, miren la frecuencia. Candidato 1 es el que tiene la frecuencia más baja, luego está el candidato 3 y luego miren el 2, el que tiene la más alta, por eso está más cerca del centro de gravedad. Por ende, ese. Aquí todo cuadra. ¿Cómo se está viendo? ¿Ya? Lo otro que uno puede observar aquí claramente es que los tres candidatos son diferentes. La gente los distingue a los tres de manera diferente. Imagínense que el candidato 2 y 1, por ejemplo, estuvieran aquí los dos. Diríamos que la gente no distingue entre el candidato 1 y 2, pero como están separados, la gente los distingue perfectamente. Son de diferente. Ya veremos por qué los distingue. Ya. Recuerden que tenemos dos objetivos: estudiar asociación entre categorías de una misma variable, estudiar asociación entre categorías de distintas variables. Entonces ahora con estos gráficos lo que estamos tratando de hacer es cumplir con el primer objetivo. ¿Aquí hay categorías que se parezcan? No. ¿Hay categorías que se parezcan? No. Quiere decir que el rasgo transparencia que se observa en los individuos candidatos, la gente distingue las tres categorías muy bien, bajo, medio, alto. Empático lo mismo, lo mismo, lo mismo. Aquí, profesional. Estas dos categorías, si se fijan, están más bien cerca, separadas de la categoría 3. O sea, bajo y medio se parecen. Para la gente hay una cierta similitud en esas categorías, a diferencia de la categoría 3. Esto podría significar, aun cuando lo haríamos siempre que estuviera un poco más cerca, que podemos unificar categorías. De eso se trata esto. Si buscamos asociación entre categorías de una misma variable, reduzco una categoría y acuérdense de nuestro n, si yo reduzco una categoría, mi n también se reduce el requisito, digamos. Entonces, por eso es importante cumplir con el primer objetivo, y si hubieran categorías que tienen que ser de alguna manera unificadas, entonces se puedan hacer.
se distinguen perfectamente las tres, y aquí tengo para cumplir con el objetivo 3, el objetivo 2. Entonces, aquí lo que tengo el centro de gravedad. Vamos a verla un poco. Entonces, aquí uno puede distinguir claramente qué cosa. Que los tres candidatos están muy bien caracterizados, ¿cierto? El candidato 3 ¿Qué caracteriza? está como bajo en estas cosas, que es lo que va a hacer cerca, y el 3, o sea, es muy simpático. Pero en trabajo en equipo, en transparencia y en otras cosas no está muy bien. Fíjense el candidato 2. El candidato 2 tiene pegadito el 1, que es bajo, o sea, el candidato 2 no es muy simpático. Pero bueno, tampoco lo quiere uno para que Eso es no cuente chistes, pues si es para que haga su pega. No queremos otra cosa. Entonces, y tiene asociado la cercanía, tiene categoría 2, o sea, solamente categoría media en las otras variables. O sea, verde que era cercano, celeste que era transparente, medio nomás. ¿Se fijan? Empático, pero el rojo no está por ninguna parte, o sea, el tipo no sabe trabajar en equipo, la gente no le reconoce eso, ¿sí? Está lejos y más encima en la categoría más baja, o sea que este tampoco malito. tampoco está muy bien posicionado, digamos. Y el 3, el candidato 1, es el que está mejor posicionado. La gente lo reconoce por ser transparente. ¿Se fijan? Tiene la categoría más alta, la que más se le acerca, por lo tanto, eso es lo que lo distingue. Y luego lo otro está más alejado, pero son todos en la categoría más alta. O sea, la gente le distingue en la categoría más alta, que es cercano, que es empático, que es profesional y que sabe trabajar en equipo. ¿Cómo? ¿Eso se puede unificar? No, porque son de distintas variables. ¿Se fijan? Entonces podemos perfectamente caracterizar a los candidatos. ¿Se fijan que no está muy claro? ¿Se fijan que está bastante disperso un poco todo? Bueno, eso es producto de que la cantidad de categorías eran muchas variables y el n es pequeño. Bueno, hay una forma de ir mejorando este proceso. Hay una forma de ir mejorando este proceso y tiene que ver con depurar las variables. En los procesos factoriales siempre vamos a poder depurar. Y eso se hace con las famosas medidas de discriminación. Estas puntuaciones se calculan en función de las dos dimensiones y lo que se calcula es la capacidad de discriminación que tienen, es decir, cuán lejanos se encuentran del centro de gravedad. Es como si nosotros estuviéramos viendo solamente este cuadrante. Pero para cada variable, ¿sí? Ya no las categorías, sino que la variable completa. Entonces lo que nos está diciendo, en la medida que se aleje del centro de gravedad, que tiene una capacidad de discriminación importante. Mientras más se aleje, mejor. Y lo otro que uno observa aquí es que ojalá esté en el centro, o sea que esté en la diagonal, porque significa que tributa o explica para las dos dimensiones. Cuando ocurre, por ejemplo, aquí como profesional, profesional significa que tributa solo a la dimensión 1, pero nada a la dimensión 2. Cero, prácticamente. ¿Se fijan? En cambio, en la dimensión 1 es algo más de 0,7.
Entonces, si uno lo va a mirar a la tabla de discriminación, fíjense, esto era profesional. Aquí está, profesional. ¿Se fijan? En la dimensión 2 es muy cercano a 0 y en la dimensión 1 es muy cercano a 0,7. Entonces, aquí están, en el fondo, las puntuaciones con las que podemos conseguir este gráfico. Así que tendrán que aprender a hacer el gráfico también. Entonces, uno lo que provoca con esto es que puede, de alguna manera, medir la capacidad de discriminación que tienen las variables y si hubiera alguna que no discrimina lo suficiente, entonces puede ser eliminada. ¿Cuánto es suficiente? 0,25 es el criterio. Mientras esté por sobre este cuadrante, es decir, que sobrepase el 0,25, estamos ok. Si se quedan aquí, entonces estarán por debajo de 0,25 y significa que su capacidad de discriminación es insuficiente para tenerla en el análisis. Y esas variables deben ser eliminadas o depuradas. ¿Sí? Al igual que en el caso de el AFE y el ACP, uno nunca depura todas las variables juntas, siempre lo va haciendo de a una para ver cómo va quedando el proceso. En este caso no era necesario eliminar ninguna, todas tienen una capacidad de discriminación importante, aunque fuera en una dimensión. Entonces estas tributan poco para la dimensión 2, pero en la 1 explican mucho. Entonces no se requiere eliminar ninguna. Por lo tanto, el resultado sería el que tenemos. Profe, y para ver si igual se elimina el historial de iteración, igual se puede ver. No, porque la eliminación debe producirse solo a través de las medidas de discriminación. No hay otra opción. Lo otro que a veces también puede ayudar, pero no para eliminar, sino que para comprender, es la tabla de correlaciones. Son las correlaciones transformadas, pero siempre respecto de la dimensión 1. Entonces, uno puede observar, evidentemente en la diagonal está el 1, porque es la correlación de cada uno consigo mismo, y luego están las correlaciones entre las variables. ¿Se acuerdan que van todas con todas? Entonces, uno aquí puede ver cuál o cuáles de las variables son las que tienen mayor o menor participación. ¿Sí? Y la otra cosa que uno podría mirar también es la masa. Recuerden que la masa hablamos de que era el peso. Aquí me lo da como frecuencia nomás, no me da el peso, me da la frecuencia. Siempre suben estas fechas. Entonces, bueno, con la matriz de correlaciones uno puede ver, por ejemplo, simpático. Mira. ¿Con qué variable correlaciona mucho? Los últimos 3 años ha subido. Correlaciona poco con todas, ¿se fijan? O sea, tal vez simpático sea una variable que podríamos, a pesar de que tiene una capacidad de discriminación importante, simpático, discrimina bien en la dimensión 2, pero en la 1 discrimina poco. Pero igualmente discrimina, por lo tanto no deberíamos sacarla del análisis. ¿Sí? Entonces, bueno, ese sería el análisis final en las condiciones que hemos... Sí. Esto significa entonces que los objetivos son la base del análisis. Por eso sean cuidadosos cuando reciban la técnica y sean cuidadosos con la definición de los objetivos y los planteamientos y por lo tanto el contexto en el que van a estudiar. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Puede volver abajo? ¿Abajo dónde? Hay en la tablita de discriminación. ¿Qué pasaría si una categoría cumpliera con el mínimo de discriminación como 0,25?
O sea, si es solo 0,25 y en la otra 0, se elimina. 0,25 es un criterio para que todo lo que esté por debajo de, pero si está justo ahí es malo, o sea, una capacidad de discriminación de 0,25, 0,30 es malo todavía. Pero ¿y podemos guiarnos como en la media también? En este caso no. Uno lo que busca, porque tienes un problema, y es que a veces el promedio puede dar 0,3, 0,4, pero en las dos, bueno, en una va a explicar harto menos. Martes Entonces, 7 de octubre. es preferible mirar Valoración. las dos dimensiones Vamos a ver cómo juntas está mañana.